en Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, constitución. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, constitución, memoria, historia. Vamos a platicar un poco, vamos a filosofar un poco acerca de la memoria y la historia, su diferenciación. Y bueno, para eso traemos unos temas que considero importantes y que vamos a comentar en unos momentos. Sí, porque hoy se conmemora un año más de la promulgación de la Constitución de 1917, nuestra Carta Magna, un 5 de febrero de este año de 1917, es cuando se promulga y pues hay que conocerla, hay que saber de qué se trata, ¿no? Cuáles son los artículos básicos, los fundamentales, creo que eso a todos nos los enseñan en la escuela, ¿no? El 3, el 27 y el 123, que es por lo que con base en esta revolución, la revolución de 1910, la revolución mexicana, pues son parte de los ideales o de lo que se estaba buscando con esta revolución, ¿no? Se fundamentan estos tres artículos, el 3, el 27 y el 123, que más a ratito Miguel Salvador Rodríguez Azueta nos va a dar cátedra, tanto constitucional como de historia y ahora hasta de filosofía. Nos traes acá también filosofía, ¿verdad? Sí, don Jorge. Armando Ruiz Aguilar, qué gusto. Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, también ya estás aquí con nosotros para que te arranques, claro, si no, pues claro. Armando nomás se nos queda viendo. Vas a hablarnos qué sobre el Centro INA Veracruz, ¿no? Sí, ¿no? Un aniversario, ¿no? Conmemoración de inicio de labores. Oye, hay que, Armando, perfecto, al ratito vamos a estar hablando de esto, pero fíjate que es que sigo dándole vueltas. Este libro nos lo regalaron, de hecho, también hace unos días, y hay que darle una felicitación a toda la iniciativa que tuvo tanto el gobierno del estado de Veracruz, el Poder Judicial del estado de Veracruz, la Secretaría de Gobernación y la editora del gobierno del estado de Veracruz con esta publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y jóvenes, y esta es ilustrada. A ver, ¿dónde andamos? Aquí estamos acá, ¿no? Muy bonita. Mira, la verdad está muy padre porque está muy didáctica, está para niños y chavos, está muy práctica, y pues esto nos ayuda, precisamente eso es lo que estábamos hablando, conocer y saber, qué es la Constitución, para qué nos sirve. Y el acceso. Y lo más importante es esto, de qué manera nos rige a los mexicanos, ¿no? Es que no se sabe, o sea, tú pregúntale a cualquier, muchos no saben. Esa es una réplica, por decirlo de alguna manera, de la Constitución de 1857, por supuesto que no tiene figuritas, y esta que es atractiva de nuestra Constitución para que acercar a los niños. Una muy buena idea del gobierno del estado, de la editora de gobierno. Por supuesto, un saludo a Martín Quintano, que seguramente nos está escuchando, y a todo el equipo de la editora de gobierno. Pero quiero ir por partes. Letras Libres es esta revista que es a nivel nacional, editada por supuesto y dirigida por Enrique Kraus. Me llamó mucho la atención sobre todo la edición de este mes, aparte de que viene Fernanda Melchor, también veracruzana. Es muy importante destacar el trabajo de Fernanda Melchor, que ahora vive en la Ciudad de México. Y bueno, pues viene una entrevista con Pierre Nora, pues, que también me gusta el francés, don Jorge, o Pierre Nora. Es un filósofo que escribió una obra enciclopédica en 1991 sobre el contenido de la historia. Y él lo que nos dice que hay una diferenciación entre memoria, que es lo que actualmente en el siglo XX y siglo XXI está sustituyendo a la historia. Y a eso voy para aterrizar con las constituciones. ¿Por qué la historia es diferente a la memoria? Bueno, la historia está basada en documentos. Hablar de la Constitución es hablar de toda la documentación de 1857 o de 1917, de los trabajos del constituyente. Entonces, eso es historia. Sería muy difícil que tengamos a alguien actualmente que tenga la memoria de la Constitución de 1917 y sobre todo la de 1857. O, se los voy a poner más fácil, la memoria de la llegada de Hernán Cortés, ¿no?
es muy difícil que alguien tenga esa memoria. La mayoría precisamente son historiógrafos basados en documentos, en biografías o precisamente en los archivos generales, como por ejemplo el de India. Entonces, Pierre Nora nos dice que actualmente los grupos, por ejemplo, grupos marginales, grupos de inmigrantes, en el caso de Francia con los excolonias, argelinos, africanos, pues están basándose en la memoria. Y la memoria es cálida, la memoria es individual. Entonces, lo que cualquier inmigrante le haya pasado y tiene en la memoria, pues es lo que le pasó, pero a lo mejor no es historia. No sé si aterrizo esta parte, don Jorge. Entonces, también nos sucede en México, hay buenas voluntades, personas excelentes narradores de la historia, pero que se basan tal vez en memorias, en sus buenas memorias, con datos que a lo mejor no son precisos y entonces afectan a lo que es la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 1519? En abril, para empezar, nos regía rápidamente, para que se den una idea los amigos que nos están escuchando, nos regía otro calendario. El calendario gregoriano fue después. Entonces, hablar de un 21 y 22 de abril tan acertadamente, pues sería una cuestión de que los historiadores lo asentaran a través precisamente de esta investigación científica. También lo digo porque hubo un comentario en Facebook de que hablaban que si los abogados estábamos hablando acerca de la historia y que eso le correspondía a los historiadores. Quiero decirle a nuestros amigos que piensan así, que no es exactamente que no tengamos el perfil lo tenemos, don Jorge, precisamente usted también tiene una maestría, aquí nuestro amigo Armando tiene también estudios de posgrado y yo también los poseo. Con esos estudios, pues precisamente nos da la oportunidad de tener el método científico, que es lo que llegamos a estas deducciones. Entonces, los memoristas que hacen, pues se acuerdan precisamente de lo que ocurrió hace 30 años o lo que les contaron. Sin embargo, no es la historia. Y entonces aquí me permití traerle esto, don Jorge, porque Pierre Nora, aparte de que hay que seguir platicando acerca de esta filosofía, nos da pauta precisamente a percatarnos que no son dos constituciones diferentes. Es una constitución precisamente de primigenia, que es la de 1857, hecha para en un momento histórico en el cual estaba a punto de desmembrarse lo que era nuestra nación por todos los experimentos, tanto de la Constitución del 24 como las centralistas del 36 y 42, si no estoy mal. Y procede la del 57 en un intento precisamente por amalgamar y hacer una cohesión de este país. Y si ustedes tienen tantita curiosidad por la Constitución del 57, pues precisamente es lo que tenemos actualmente. Nada más rápidamente les voy a leer uno de los artículos en los cuales... el artículo 127, por ejemplo, de la de 1857, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada para las ediciones o reformas, chalala, lo mismo que tiene la del 17 y los derechos del hombre. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son las bases y el objeto de las instituciones sociales, el artículo 1. Y la manifestación, el artículo 6, la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso en que ataque la moral, los derechos de terceros. Es la libre expresión, ¿no? La libre expresión. Entonces, si checamos, si tenemos curiosidad fue casi un copy-paste. Es un copy-paste porque lo que pasa que el 17, y esto no es memoria, sino es historia, pues es un compromiso de Venustiano Carranza con las fuerzas revolucionarias. En este caso, los obreros de la Casa del Obrero Mundial. Con los campesinos. En esta casa la presión zapatista. Así es, de los latifundios, así es precisamente, y quitarle la bandera a Zapata precisamente del movimiento agrario. Entonces, queridos amigos, los invito a que hagamos historia, que tengamos memoria, porque eso es muy importante, pero tenemos que utilizar y ser muy, lo platicamos con los directivos de API,
muy serios en este sentido. A veces este programa pues sí tiene la parte de chacoteo, la parte pues de ánimo, ¿cómo le podríamos decir? Relajada. Sin embargo, pues también tenemos que hablar acerca del tema de la importancia, sobre todo, de la Constitución y de los esfuerzos que en este caso hace el gobierno del Estado de Veracruz con la editora de gobierno para traernos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para niños y jóvenes. Fíjate, Miguel, lo que estás hablando, para hacer más o menos un ejemplo de lo que nos estás exponiendo hoy, entre lo que son la historiografía, ¿no? O todos ya los datos duros, los datos ya científicos, de hechos y todo, registrados e investigados por los historiadores, ya como tal, a esta parte de lo que es la memoria. Pues prácticamente en este programa es lo que hacemos, ¿no? Viene nuestro historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar, como más al rato nos va a dar todos los puntos que nos trae, y viene con una información muy acuciosa, ya muy determinada de los temas que nos traen. En este caso, cuando Miguel o un servidor habla de ciertos temas donde estamos dando datos específicos, los damos como parte de una historiografía. Ahora bien, cuando entramos, que si hablar de el Veracruz del siglo XX, que si hablar de las anécdotas, que quién estuvo por acá, que el hablar de ciertos aspectos, por ejemplo, como en 1914, que hubo muchas vivencias, hubo muchas experiencias de gente que tuvimos cercana, pero eso forma parte de una memoria. Así ¿no? es. No forma parte, o sea, se vuelve parte de una historia de una ciudad. Sin embargo, es parte de la memoria de esa ciudad, porque no hay datos fácticos, aunque sí hay alguna grabación o haya algún testimonio, pero bueno, como tal, bueno, pues no es lo que vivió ese grupo. Es lo que vivió ese grupo, pero bueno, el grupo familiar, nada más por ahí, mira, los inmigrantes españoles también ellos tienen su memoria. Los inmigrantes africanos o los exesclavos también tienen su memoria. Y eso es lo que Francia dice, bueno, dividimos entre la historia oficial y actualmente tenemos las memorias colectivas también, pues, de los diversos grupos, por ejemplo, los grupos minoritarios. Y ya para terminar, dice Pierre Nora, dice, ¿por qué no decirlo? El siglo XXI será el siglo del olvido. Está bueno, ¿eh? Fíjate que ya luego vamos a traer también otras investigaciones de Marc Bloch también francés, y también trae muchos temas. Vamos a seguir documentando todo esto que tiene que ver con la historia y esta diferencia que hacen, porque vale la pena no perdernos en esto, y lo más importante es sacar lo mejor de todos estos datos, y no que tanto Veracruz de la memoria como de la historia. Veracruz lo requiere, don Jorge, y es importante que nuestros grupos de investigación se capaciten todos los días, porque para eso están estas publicaciones muy serias, que son accesibles, y que con esto podemos tener material precisamente para seguir avanzando en esta historia en común, que es parte de la memoria de los grupos veracruzanos, ¿no? Perfecto, muy buen tema, Miguel. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos busquen en Nación Veracruz. Nos pueden seguir en Nación Veracruz en Facebook Live. También estamos en Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx. Volvemos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. El día de hoy hablando sobre, pues, parte de estas efemérides, mi querido Armando Ruiz Aguilar, nuestro historiador de cabecera, 5 de febrero, conmemoración de nueva cuenta o más bien un aniversario más de la Constitución de 1917. La promulgación sí, y también en este empate de fechas y demás, es una ocasión importante para avisar a nuestro público y demás que el día 4 de febrero del 78, precisamente ayer, día domingo, pero que no hubo transmisión y demás, conmemoramos también un 40 aniversario de la creación del Centro INA Veracruz. Y eso viene a colación porque precisamente es esa parte de INA que se desprende de la Federación para estar aquí en Veracruz y seguir apoyando los trabajos que sobre arqueología e historia se han dado desde hace muchísimo tiempo, y en un breve análisis pues vamos a llegar a comentarlo, ¿no? Ya después
de que precisamente hubo la dominación española y demás, va a haber una serie de datos que van a incidir tanto en la memoria como en los registros. Y de lo más antiguo vamos a ver que hacia 1785 está el registro de que Guillermo Dupuy va a venir hasta el Tajín acompañado por una cuadrilla de totonacos. Él va a ser muy importante, se le conoce más porque es también uno de los primeros que va a descubrir Palenque, pero en esta historiografía también es muy importante que se sepa de que también Tajín, aquí hubo muchas cuestiones, ¿no? Uno de los primeros libros fue hace 1804, un jesuita mexicano allá en Italia, va a ser un libro sobre dos monumentos antiguos, Xochicalco y Papantla. No lo van a denominar el Tajín, sino Papantla. Entonces hay muchas referencias de otros siglos que van a incidir en que esta zona de la arqueología en Veracruz sea un objeto muy importante. Hacia el 91, cuando va a ser ya los festejos para el cuarto aniversario, en aquella época todavía se llamaba el descubrimiento de América, Francisco del Paso y Troncoso, que encabezaba la dirección del Museo de Arqueología, va a venir aquí a Estación Puebla, van a sacar una serie de mapas, va a haber una serie de excavaciones que se van a presentar en España, y eso va a ser muy importante para llegar a retomar esa historiografía. Posteriormente vamos a seguir viendo que para el 25 todavía no aparece Lina por aquí, pero una cosa muy importante, hacia el 22 y el 23 se va a descubrir la tumba de Tutankamón allá en Egipto, y ya se va a utilizar el recurso del cinematógrafo para estar documentando precisamente estos descubrimientos. Y 2 años después, en el 25, un grupo de norteamericanos de la Universidad de Tulane van a pasar rumbo hacia el área maya, pero van a hacer una serie de filmaciones en los Tuxtlas, y ya también el cinematógrafo va a ser parte de las herramientas de difusión de toda esta riqueza arqueológica que vamos a encontrar aquí. Posteriormente van a una serie de norteamericanos y demás, y luego ya hacia el 37, pues precisamente todos los antropólogos aquí en México, aquí en Veracruz, sobre todo con José García Payón, ya como representante de Lina, van a hacer una serie de mapas y excavaciones que van a dar mucha información sobre Castillo de Teayo, Tajín, básicamente, y ya a partir de ahí pues va a ser una serie de investigaciones mayoritariamente arqueológicas, pero que van a poner a Veracruz como en un sitio muy importante en la historiografía y en los estudios. Es de decir que aunque siempre tiene un peso mayoritario la arqueología, no nomás en Veracruz, sino en todo el instituto, también Lina tiene cuenta con otra serie de disciplinas como la etnohistoria, la antropología física, la etnología, de la cual también ha habido pues muchas investigaciones, y también un trabajo de restauración y conservación, porque también hay una riqueza monumental muy interesante a cuidar tanto en lo arqueológico como en lo histórico. Y también revisando estas cronologías, pues es una serie de intercambios, de invitaciones para que esa historiografía sea muy real, esté muy en la mano. Y también, por ejemplo, hasta los años 20 se descubre hasta los olmecas, ¿no? Que es la cultura madre, que en un principio se imaginaba que era una prolongación de mayas y demás, pero gracias a todas esas investigaciones, muchas de ellas realizadas por antropólogos aquí en México, pues también ya tenemos posesionado hasta los olmecas como esa cultura madre, que sigue habiendo más investigaciones, y que a los que no están inmiscuidos en la arqueología, por lo menos esta información sí provoca un cierto orgullo regional y nacional. Entonces es una oportunidad, creo yo, muy interesante para que el público sepa que precisamente Lina, al haber cumplido los 40 años, se ha dedicado precisamente a esta labor, a fomentar la investigación, la preservación y la difusión del patrimonio cultural, tanto arqueológico como histórico, el inmobiliario y el mobiliario en todas sus modalidades, y que también ha dado pauta a que precisamente existan convenios internacionales o con otras universidades para que este cúmulo, este conocimiento que nos compete a todos, pues lo disfrutemos y demás. Es una historia de 40 años, es muy apretado el decirlo así, pero ha habido muchísimas satisfacciones, y es de decir que Veracruz no solamente Tajín, que es uno de los basamentos piramidales más hermosos en el país, pero que se caracteriza también por dar a conocer nuevamente en otros sitios, otras latitudes del país, la grandeza que fueron los pueblos prehispánicos. Pues una felicitación, felicidades por estos 40 años al Centro INA Veracruz, sin duda alguna. También ustedes son un pilar fundamental para la producción de este programa.
Y volvemos aquí también a lo mismo, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, que estabas exponiendo, Miguel. Aquí está un representante de lo que es la historiografía, ¿no? Lo que son estos datos duros, todas estas investigaciones científicas ya de hechos históricos, arqueología, antropología, etnohistoriografía, etnología, etnohistoria, ¿no? Que eres tú, ¿no? Etnohistoriador. Y todas estas ya ramas de la ciencia, porque es una ciencia, la historia, la historiografía, la etnología, ¿no? La etnografía, incluso, a la memoria, ¿no? Así es. Y cuando es una memoria, se vuelve también luego la memoria colectiva. La, ¿no?, memoria colectiva. Ese término, así, ¿no?, es, ¿no? Cuando dices, ahí viene el viejo, ahí viene el carnaval, pero pues atrás de todo esto, precisamente hay una historia que nos da la oportunidad de conocer más acerca de qué es el carnaval, por qué todo esto. De hecho, lo comentaban en el caso de Austich y de estas memorias que tienen que ver con el Holocausto. Muchas veces se quejaban aquí los filósofos de que no ponen los antecedentes, nada más la historia de esta crisis terrible, por cierto, sí, pero no hay los antecedentes. También hay otro de la tortura en Argentina, de todo esto que ha ocurrido, pero bueno, pues la mayoría de los historiadores se quejan de ese respecto. Y también, bueno, un aniversario más de que el Distrito Federal cambió a... Un año, no, uno más, no, es el primero. Es un año más, ¿no? Pero es el primero. Pero es un año más. Bueno, sí, pero es el primero. Sí, ya es un año de que un año ya, de la Ciudad ¿cómo se le llaman? No, ¿cuál es el gentilicio ahora ya? Sí, porque mexiquenses es del estado, ¿no? Sí, no, antes eran chilangos, ahora ¿cómo son? Cedemequicianos. Cedemequicianos. Yo sí, pues sí, sigue siendo esto un misterio, pero... Sí, es un misterio. Bueno, defeños ya no son. No, ya no. Ahí sí ya se acabó. Chuparon faro con lo de defeños. Serán cedemequicianos. Anahuaquenses, de la Anáhuac. Mexicocitadinos, no sé. Mexicocitadinos. Capitalín, ¿no? Pues no es la capital. No, porque es estado federativo. Sí, pero como gentilicio no lo puedes manejar. No, pues ya. Bueno, ya nos tenemos que... Nos escuchamos mañana. Nos vamos mañana. Muchísimas gracias a nuestro historiador de cabecera, Armando Ruiz Aguilar. Gracias, como siempre. Al contrario, un gusto, y eso es un ejemplo más de que esta información hagamos que todos los ciudadanos tengan una información integral para entender precisamente tanto la historia en el pasado como lo que pasa ahora, entender el carnaval, estas cuestiones de la Navidad y demás. Eso es el objetivo del conocimiento, hacer ciudadanos integrales. Y luego vamos a regresar, a ver si mañana traemos esto que tiene que ver con la memoria colectiva. Gran parte tienen que ver los mitos también. Entonces, cómo vivimos en eso es el ser humano, ¿no? Los mexicanos, ¿no? En un ente mitológico, ¿no? Y nos basamos en mitos para poder llevar a cabo nuestro comportamiento el social. Mito de que hay que sacar la basura antes de las 8 de la... El mito. Y el vecino lo saca a las 10, ya que pasó el camión. Pero bueno, ya no estamos pasando de tiempo. Nos vamos. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Vámonos, nos escuchamos mañana. Cadena Más Latina, Funda Krover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.